Bien, entonces, para que quede igual registrado, vamos a comenzar a trabajar en GeoGebra, ¿ya? Ahora, GeoGebra es muchas cosas más que una graficadora. Ya, es una calculadora, nos permite graficar tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Ya, eso es muy interesante. Y nos permite además trabajar mucho con lo que es geometría. ¿Ya? Consta de varias partes del programa. Primero a la izquierda tenemos donde dice entrada, donde aparece un más, donde nosotros podemos ir colocando operaciones matemáticas que pueden ser graficadas directamente. Por ejemplo, graficar una función, ¿ya? Que es una línea recta, una curva, ¿cierto? Uno lo puede graficar directamente. Tenemos además acá al centro, ¿cierto? Como un plano cartesiano, donde nosotros podemos ir viendo tanto las gráficas como las figuras que nosotros queremos ver y además orientarnos en el caso de poder, en este caso como estamos trabajando en homotesia, trabajar con plano cartesiano. Y además, bueno, tenemos herramientas como para poder ver el plano mucho más chiquitito o verlo mucho más ampliado, ¿ya? Además, eh, tenemos herramientas arriba a la izquierda, ¿cierto? Un panel de herramientas en donde tenemos, eh, bueno, se nos va a mostrar la primera que corresponde, pero si uno le hace clic se despliegan varias más, ¿ya? En cada uno de los menús. Y abajito, ¿cierto? Abajo a la izquierda aparece qué hace cada una de las herramientas que tiene esta aplicación. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero un punto, me dice tiene que seleccionar la ubicación o recta, función o curva. O sea, me dice cómo puedo hacerlo. Por ejemplo, acá te puedo yo colocar una recta, un segmento de una longitud dada, una semirrecta, una poligonal, un vector, ¿cierto? Como nosotros estamos trabajando ahora con vectores con homotesia, ¿ya? Podemos hacer rectas perpendiculares, paralelas, mediatrices, bisectrices, tangentes, polares, ajuste lineal, un lugar geométrico. Podemos dibujar polígonos, ¿ya? Polígono regular, un polígono rígido, un polígono vectorial. Podemos circunferencias, ¿cierto? Circunferencias como usando un compás, o con centro y radio, o una circunferencia que pasa por 3 puntos, una semicircunferencia, un arco de circunferencia, y muchas otras herramientas que nosotros, bueno, no las vamos a ocupar todas ahora, ¿ya? Obviamente, pero sí vamos a ocupar varias, ¿ya? Ahora, dentro de las que vamos a ocupar nosotros, tenemos la famosa homotesia, ¿ya? Que está acá al final, ¿ya? Que es la homotesia, ¿cierto? En donde, ¿qué nos dice? La homotesia dice, selecciona el objeto, luego el centro de homotesia y finalmente la razón. Por lo tanto, tengo que tener 3 cosas. Tengo que tener un objeto, un centro y una razón. Entonces, nosotros para poder construir esto, tenemos que primero construir objetos. Tenemos que construir centros de homotecias o puntos, que en realidad un punto es centro de homotecia, y tenemos que además poder ubicar ciertas estas famosas razones de homotecia, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que aprender a hacer es ubicar puntos. Ahora, este programa es bastante concreto en el sentido de que si yo, por ejemplo, estoy haciendo un punto, yo tengo que después, si hago otro clic, hago otro punto, y hago otro punto, y otro punto, y otro punto, y de repente uno no se da cuenta y está haciendo miles de puntos y no sabe cómo mover porque uno hace un punto y no se mueve como se movía antes, ¿ya? Entonces para eso, bueno, acá ustedes pueden ir devolviéndose o pueden simplemente apretar control Z. Cada vez que llego a un punto y yo después quiero, por ejemplo, mover mi vista, tengo que volver a apretar el cursor del mouse que se dice mueve. Y ahí yo recién voy a poder mover sin hacer otro punto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya yo hago un punto A y chuta, yo quiero hacer un punto abajo. Bueno, voy a tener que moverme más acá para poder después colocar punto y después volver a hacer un punto. Y si me quiero mover más acá, lo muevo más allá y después hago el otro punto y hago un puntito acá. Bien, entonces es súper metódico. No puedo llegar y decir, ah, no me quiero mover ahora, entonces me muevo. No, porque voy a hacer otro punto. Entonces ya voy a empezar a dejar todo desordenado. ¿Ya? Entonces eso es como lo primero que tienen que más o menos conocer. Ahora, también esta aplicación de acá de desplazar, ¿cierto? Que puede ser una opción. ¿Ya? Ahora, cuando yo quiero formar un objeto, ¿ya? Porque también es lo otro que vamos a trabajar nosotros, voy a tener
Bueno, tal vez va más de una forma. Por ejemplo, si yo quiero dibujar un triángulo, ¿ya? La opción para dibujar el triángulo es polígono, ¿ya? ¿Por qué? Porque con el polígono yo voy a formar el triángulo. Formo un triángulo. ¿Se fijan? Tengo que seleccionar los tres vértices y genero el triángulo, ¿ya? Triángulo, ¿cierto? Acá al ladito, ¿cierto? Voy a ver la información. Me dice que el perímetro es 50, que este segmento mide 10, el CB, ese mide 10, el otro mide 11,18, el otro mide 11,18. O sea, me entrega al tiro la información. ¿Ya? Es como muy interesante el programa. Si yo quiero sacar áreas, yo simplemente coloco área y me da el área. Mide 50. O sea, súper bueno el programa, ¿cierto? Ahora, pero en realidad nosotros no vamos a estar viendo áreas. Así que no hay problema. Ahora, otra forma de tal vez hacer un polígono, que lo voy a hacer, pero en realidad no se hace así. ¿Ya? Es por ejemplo, ya, yo tengo ya un triángulo acá. Y tal vez alguien me va a decir, pero bueno, si yo con un segmento, ¿verdad? Por ejemplo, yo con un segmento puedo unir del D al E, tengo un segmento. Después puedo hacer un segmento del E al F, tengo otro segmento. Y finalmente tengo un segmento del F al D. Y tal vez puedo decir, oh, tengo un triángulo. ¿Sí? Pero este triángulo, para el programa, no es un triángulo. Son simplemente tres segmentos unidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo quisiera, por ejemplo, sacar un área y me dice el área tiene que ser de un polígono, círculo o cónica, ¿cierto? Dice abajito. Recuerden que abajito en negrita aparece, ¿cierto? Lo que yo tengo que seleccionar para poder sacar eso. Entonces yo, por ejemplo, selecciono el área y calculo el área de esto y no me deja. Le hago clic y no hace nada. Y alguien va a decir, pero ¿cómo si dice un triángulo? ¿Por qué no lo calcula? Claro, y es porque, si se fijan, cuando yo paso el mouse sobre el objeto, ahí cambia la manito. Y ahí sí yo puedo calcular el área. Pero acá al centro no tengo nada. Y por mucho clic que yo haga, no me va a dejar. Tampoco sacar el área, por ejemplo, de ese segmento, porque un segmento no tiene área, un punto tampoco, pero un objeto sí. ¿Ya? Entonces aquí sí. Ahora, recuerden siempre volver a la flechita, porque si no, le hacen clic de nuevo y vamos a otra área. Y después otra área y otra área. Y se van a empezar a llenar de información. Así que ojo con eso. Por lo tanto, la manera correcta de cómo dibujar una imagen, o en este caso un dibujo, ¿ya? Es utilizando, ¿cierto? Esta herramienta de polígono. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes se equivocaron? Hoy puse mal el punto, me equivoqué en el punto, ¿cierto? Resulta que decía menos 6,10 y yo puse menos 5,10 y esto debía estar acá al ladito. Bueno, ustedes acá, ¿cierto? En la flechita dice mueve, por lo tanto ustedes pueden tomar ese puntito y simplemente moverlo y se ajusta a lo que ustedes quieren, ¿ya? Por ejemplo, yo ese puntito en realidad yo lo quería mover acá, pero resulta que allá arriba yo ese C lo quería dejar aquí y en realidad mi triángulo era este, ¿ya? O tal vez el triángulo era más chiquitito, eran números más pequeños, eran 2, 3, 4, 5, pero como yo lo vi más con un zoom más amplio, ¿cierto? Yo no me di cuenta y dejé este objeto muy arriba. Entonces igual lo puedo tomar y lo puedo mover y lo puedo dejar acá si quiero. ¿Se fijan? Entonces, esto es como muy versátil al momento de trabajar y poder uno estar modificando, ¿cierto? Lo que hace. ¿Ya? Ahora, si se equivocan, no importa porque ustedes pueden volver. ¿Ya? Oh, lo moví mal. Ya, no importa, me devuelvo. ¿Ya? Por ejemplo, me devuelvo. Ahora, si me devolví mal, puedo volver a avanzar, ¿cierto? Y hacer lo que ya había hecho antes. ¿Ya? Entonces, el programita es bastante amigable. ¿Ya? No es difícil de usar. Lo bueno es que está en español. ¿Ya? Y lo importante sí es poder después reportar, ¿cierto? Lo que uno trabaja, ¿ya? Porque es muy importante que además de uno hacer todo el trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso de Homotesia, yo además de hacer este trabajo tengo que poder y ser capaz de compartir, compartirlo por clase. Porque no saco nada con realizar el trabajo y no guardarlo. ¿Ya? Porque si yo no lo guardo, recuerden que estamos trabajando en una pestaña. La pestaña se cierra y se cierra el trabajo, se pierde. ¿Bien? Entonces, para que no pase eso, existe una forma de guardar este archivo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo van a hacer ustedes para guardar? Eh,
Para guardar, ustedes van a ver acá al ladito donde hay una lupa, 3 rayitas, ¿ya? Esas 3 rayitas, al apretarlas, va a aparecer un menú, como el menú archivo, ¿cierto? Que uno tiene en el Word. Va a tener nuevo, abrir, guardar, exportar imagen, compartir, descargar como, imprimir y varias cositas más, ¿ya? Ahora, la que yo les recomiendo usar es guardar o descargar como. Bien, ahora, la más fácil y más rápida es descargar como. ¿Por qué? Porque en descargar como le colocan archivo GeoGebra, ¿cierto? Archivo GeoGebra, le hacen clic y les dice colóquele un nombre al archivo. Entonces ustedes simplemente le colocan un nombre, ¿ya? Trabajo, y pueden colocar su nombre. Ajá. Entonces le colocan guardar. Pero voy a colocar acá primero medio. Primero medio. Entonces le colocamos guardar y tenemos nuestro trabajo guardado. Se descarga automáticamente, ¿ya? Ahora, la segunda opción es simplemente ir archivo, guardar. Pero para este caso, GeoGebra nos va a decir, ¿tú tienes una cuenta? ¿Por qué? Porque crea como una especie de nube. Entonces uno puede ir guardando sus cosas en la nube. ¿Ya? Pero como uno no tiene cuenta, y por lo general no se va a andar haciendo cuentas para todo lo que le piden, uno puede colocar continuar sin identificarse. Entonces le coloca continuar y nos va a pedir, ¿cierto?, que le coloquemos un nombre al archivo, le colocamos guardar y se descarga. ¿Bien? Y ahí tenemos las dos formas de poder guardar nuestro archivo. Ahora, luego que nosotros tenemos guardado nuestro archivo, ¿cierto?, en nuestro computador, perfectamente podemos enviarlo por Classroom, como si fuese una foto, como si fuese un PDF, un archivo más. ¿Ya? Recuerden que Classroom no es discriminador en ese sentido. Uno puede subir cualquier archivo, ¿cierto?, y entregarlo como tarea. Ahora, ¿qué pasa si es que a mí, por ejemplo, ya estoy trabajando, no sé, se me acaba la batería del computador y se apaga, y pierdo todo lo que hice, ¿ya? Como yo ya lo había guardado, por ejemplo, miren, me dice, ¿deseas salir del sitio web? Sí, voy a salir aunque se pierdan los datos. Entonces, lo que yo puedo hacer es volver a abrir GeoGebra, ¿cierto? Y yo puedo abrir el archivo que había descargado, ¿ya? Porque recuerden que yo lo abrí, ¿cierto? Yo lo descargué hasta acá abajo. Entonces, yo puedo ir acá, abrir el archivo, ¿cierto? Y obviamente va a aparecer como mi super nube, entre comillas, ya acá a la derecha, ¿ya? Pero abajito aparece una carpeta. Le hace clic a la carpeta y me va a decir, bueno, ahora usted ubique el archivo que descargó, acá está, por ejemplo, trabajo en matemática, primero medio, y lo abrimos y fíjense, continuamos donde habíamos quedado antes, justo donde yo lo había guardado. Por lo tanto, ¿qué es lo que a mí me sirve? Me sirve de que usted envíe el archivo de GeoGebra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el archivo de GeoGebra yo después lo voy a poder abrir y voy a poder ver qué fue lo que usted hizo. ¿Ya? ¿Qué puntos colocó? Porque acá a la izquierda aparece todo lo que uno hace. Es como el historial. Puse el punto A, después el B, después el C. Secundaria. Más abajo puse el D, el E y el F. Y después creé segmentos. ¿Se fijan? Aparece todo un historial de lo que yo hice acá. Entonces ahí yo voy a saber bien si usted aplicó, por ejemplo, la herramienta de homotesia o generó la homotesia de manera manual. Entonces yo así puedo ir viendo y revisando mucho mejor, ¿cierto?, el archivo. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas opciones de guardar. Porque ustedes al guardar lo pueden exportar como imagen, lo pueden descargar como PDF, por ejemplo, pero esas vistas en PDF, en imágenes, la verdad es que no sirven mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo lo quiero guardar en PDF, porque alguien va a pensar quizás, pero si se lo envió en PDF por Classroom quizás sea mejor. Pero resulta que en PDF guarda parcialmente el archivo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando acá y lo quiero guardar en PDF, ¿qué es lo que va a hacer esto? Yo le coloco descargar como PDF, lo descarga, por ejemplo, le vamos a colocar ya trabajo. ¿Ya? Entonces le colocamos y se descargó el PDF. Al igual como se descargó el otro trabajo. Entonces, si se fijan, yo abro el PDF que me enviaron y aparece esto. Y yo digo, ¿qué hay acá? O sea, veo el pedacito de un triángulo, parece. Acá hay como otro triángulo, no lo puedo mover, no puedo hacer nada, no hay una vista, entonces, ¿cómo puedo revisar eso? ¿Ya? Entonces, eviten para esta semana trabajar en PDF, ¿ya? Trabajen con el archivo
nativo de GeoGebra, ¿ya? Trabajen con este GGB, ¿ya? Obviamente, quizás si no tienen instalado el programa en el computador, no lo van a poder abrir en el computador, pero ustedes saben que si ustedes están trabajando de acá, lo pueden abrir perfectamente desde aquí. Se van a la carpetita, seleccionan el archivo y lo abren. Y se va a abrir. Bueno, me está pidiendo guardar el otro, pero no lo vamos a guardar. Y abren de nuevo. Y fíjense que vuelve incluso hasta la última vista que ustedes dejaron. ¿Ya? Por ejemplo, si se equivocan y borran todo. Ya, pasaron a borrar eso, pasaron a borrar eso y pasaron a borrar eso. Y resulta que después no pueden volver. Por alguna razón, ya no pueden volver. ¿Y quieren recuperar lo que hicieron? Bueno, ustedes tienen el archivo guardado en su computador. Así que lo pueden tomar, lo abren de nuevo y vuelven a tener lo que tenían antes. ¿Se fijan? Entonces, perder información, si ustedes van trabajando metódicamente y guardando, no se va a dar. ¿Ya? Eh, bien, ¿dudas, consultas que hayan al respecto? ¿No? ¿Está clarito cómo, sí? ¿Cómo guardar el archivo? Ya, ok. Ahora, entonces vayamos con la parte más técnica. Eh, Imaginémonos que yo quiero realizar una homotesia, ¿ya? Primero tenemos que tener un objeto. En este caso tenemos un triángulo. Tenemos que tener un punto, ¿cierto? Un punto. Un punto puede ser cualquiera. Imaginémonos un punto de acá. Y tenemos que tener un K, ¿cierto? Que era eh, nuestra razón de homotesia, ¿ya? Entonces vamos a crear un pequeño deslizador. Yo creo que lo vamos a dejar acá. Sí, vamos a dejar acá. Un pequeño deslizador, ¿cierto? Que me va a indicar el valor de K. ¿Ya? Un K igual a 2, por ejemplo, un K igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 5. ¿Ya? ¿Se entiende? Esto es lo que va a ser nuestro K. Entonces, lo que... Sí, abra la última. Entonces, por ejemplo, fíjense bien acá. Esto es lo que vamos a hacer después, ustedes lo van a hacer después, ¿ya? Pero es solamente como para que vean la prueba. Fíjense bien. La homotesia nos dice, fíjense abajito, selecciona el objeto, luego el centro y finalmente la razón. ¿Ya? En ese orden. Objeto, centro y razón. Entonces, me voy a homotesia. ¿Se fijan que cambio acá arriba? Si yo cambio simetría, cambia simetría. Si cambio rotación, cambia rotación. Si cambio homotesia, queda homotesia. ¿Ya? Entonces, objeto. Listo. Luego, ¿qué tengo que hacer? El centro. Ahí está el centro. Y el factor lo puedo dejar acá. Entonces, eh, no, creo que no lo tomo acá. Después lo voy a cambiar. A ver, objeto, centro y una razón. ¿Qué razón podríamos colocar? ¿Alguna razón de ejemplo? ¿Cuál podría ser? ¿Alguna razón? No se peleen, da uno. 18. 18. 6. 6. 18. ¿Sí? Ya. 24, 5. No coloquen tantas razones, chicos. Miren, acá está su razón 6. Ah, perdón. Ahí sí. Mover. Ahí está su razón 6. Eso lo vamos a borrar porque no está sirviendo. Ya. ¿Se fijan? A ver, vamos a borrar esto porque nos está molestando. Ahí sí. Ya, ahí tenemos nuestra homotesia con razón 6. O sea, ¿qué significa esto? Que este segmento que hay de G hasta B mide una sexta parte de lo que hay de G
hasta B'. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? Si yo quiero medir, por ejemplo, esto es como si fuese una reglita, yo puedo tomar la medida de este objeto, fíjense, mide 53,67. Y este objeto de acá mide, espere, no se ve bien, pero no importa, lo puedo mover. 8,94, ¿ya? 8,94 y 53,67. ¿Significa que medirá 6 veces lo que mide el otro? ¿O no? ¿Qué creen ustedes? ¿Medirá 6 veces o no? ¿Sí? Sí, ¿cierto? Bueno, si no, lo pueden comprobar. Imagínense. 8,94 por 6 nos da 53,64. Obviamente hay decimales, ¿cierto? Ahí que influyen en parte del puntito, ¿cierto? Que tal vez nos vaya a dar unas centésimas más, pero en realidad esas centésimas uno ni siquiera las nota en una regla, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? La vista. Ahora, obviamente para que quede bonito, uno puede generar las rectas, por ejemplo, del G al C, del G al otro C, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo muevo mi triángulo original? Por ejemplo, si yo muevo este triángulo, Oh, qué bacán. muevo este triángulo de acá, ¿se fijan? ¿Cómo cambia? Está genial. Ahora, Ya, obviamente, yo igual puedo generar una recta entre ese punto y ese punto. Ahí sí, ahí se ve más bonito. Y tal vez yo puedo también formar una motesia entre mi objeto, mi centro y con un factor negativo. Por ejemplo, factor -2. Y va a generar la motesia al otro lado. ¿Recuerdan, cierto, cuando yo les decía que esa motesia, cierto, podía modificarse y cambiar, cierto, los lados? E incluso la forma en como uno la ve, por ejemplo, el centro de motesia cuando cambia, igual cambia todo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que uno puede trabajar, de hecho se ve hasta casi como una vista en 3D, si uno se fija bien. ¿Se fijan? Es como casi sí, un sí, sí, modelamiento, se como ve casi un como... modelamiento en 3D. Entonces, esto es lo que más o menos nosotros vamos a aprender a usar, ¿ya? Con GeoGebra, ¿ya? Ahora, la diferencia va a ser que cuando ustedes tengan que hacer la actividad, les van a decir, construye un triángulo en tal punto, ¿ya? Con tales vértices. Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan a ubicar puntos con vértices. Por ejemplo, si les dicen construye un triángulo de los vértices 1,3, 5,4, menos 2,1 y tienen que ubicarlos exactamente donde le están indicando. Y el centro de motesia va a ser el punto 10,10 y el K va a ser -2. Entonces, tienen que, ¿cierto?, aplicar donde dice, ¿cierto? Y no hacerlo en el aire o en cualquier punto. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que si se fijan, esto tiene, ¿cierto?, coordenadas. Y, por ejemplo, acá en realidad esto está en una coordenada como súper arbitraria. Ahora, si hubiera dicho -1,-1, debe ir justo ahí. Ahora, lo bueno del programa es que el programa, si bien es cierto, como que lo deja en cualquier parte, pero cuando uno se va acercando a la esquina, que es exacta, como que se va sola. ¿Se fijan? Y queda. Entonces, es como muy difícil colocar un punto muy cerquita porque automáticamente se va donde debería estar. ¿Ya? Entonces, es como muy difícil dejarlo como en el 0,9. Entonces, no. Es como se va al tiro el -1,-1. Entonces, eso es lo bueno, más o menos interesante del programa. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá y lo dejan donde correspondía, dijimos el punto donde corresponde, era el 3,1 y el otro punto era el 0,2. Entonces, voy a tomar mi figurita original y lo dejo en el 0,2. ¿Y cuál era mi centro de motesia? Bueno, mi centro de motesia tal vez era un puntito más cercano, no tan lejos como el que quedó acá, y lo llevamos a un punto más cercano. Total, después nosotros podemos ir viendo que en realidad el punto de motesia era eso. Entonces, eso era mi trabajo. No algo tan grande, ¿cierto? Como lo habíamos visto. Tampoco vamos a estar utilizando unos K sobre 2 o 3, porque ya, por ejemplo, un K igual a 6, ya agranda demasiado la figura.
Ahora, si fuese un K igual a 28, como habían dicho recién, imagínense la distancia y el tamaño que hubiera tenido, ¿cierto?, esa figura. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando el centro está al medio? ¿Se acuerdan? Cuando queda así, Ole, ole, ole. ¿cierto? Y era eso. En realidad, si se fijan, si lo vemos como un modelamiento en 3D, ¿cierto? Como un relojito de arena, ¿cierto? Si lo vemos como un relojito de arena, al estar así, como que uno lo ve desde arriba, ¿cierto? Ahí. Uno lo ve como desde arriba. Entonces, ahí uno va viendo, ¿cierto?, las pistas de la aplicación. Bueno, y acá el centro es muy importante porque independiente que se mueva o no se mueva la figura original, el centro va a indicar hacia dónde va a estar mi figura homotética. ¿Ya? Pero lo importante que tienen que saber es que la figura homotética, ¿cierto? Como ustedes pueden observar, si está al mismo lado del original, va a mantener su forma. Pero si está inversa, se va a invertir. Si está al otro lado. Ya que era lo que habíamos revisado nosotros. ¿Ya? Entonces, como ayuda, en la actividad de la semana pasada había una figura que estaba no centrada, ¿cierto? Entonces ustedes pueden dibujar el mismo triangulito acá en el programa, le colocan el centro en donde estaba y simplemente le colocan la homotecia y colocan acá. Y automáticamente obtienen, sin la necesidad de estar haciendo, ¿se acuerdan que estuvimos como 10 minutos haciendo el ejercicio de ejemplo? Ya, acá lo pueden hacer en un minuto. ¿Ya? Ahora, ¿facilita? Sí, facilita mucho. ¿Ya? Pero hay que saber lo que estoy haciendo. Porque si no entiendo lo que estoy haciendo, no saco nada con colocar puntos, hacer dibujitos, hacer figuras, porque en realidad no me va a servir. ¿Ya? Y esto se aplica no tan solo a los triángulos, se aplica a cualquier figura geométrica que yo tenga. ¿Ya? Si bien es cierto, el triángulo es como lo más simple que yo puedo ver en homotecia, porque es la figura que tiene menos lados, yo puedo trabajar con cuadriláteros, con pentágonos, con hexágonos, decágonos y figuras también irregulares. ¿Ya? Incluso yo puedo acá dibujar una estrella y con eso realizar una homotecia. ¿Ya? También con una circunferencia, así como lo estuvimos viendo también en clase. Bien, así que eso. ¿Se entiende más o menos el trabajo o el cómo se trabaja con el programa? Sí, profe. Ya. Eh, respecto a la actividad, ya, quiero que la veamos la próxima clase, ¿ya? Ahora, lo que voy a hacer yo ahora es guardar este archivo, ¿ya? Lo voy a guardar y se los voy a compartir en el Classroom, ¿ya? Para que ustedes puedan abrirlo y puedan ver cómo está por dentro, ¿ya? Para que no trabajen de la nada, ¿ya? Entonces voy a continuar sin identificarme, voy a colocar acá trabajo en clases, ¿ya? Primero medio, lo vamos a guardar y lo voy a subir al Classroom, ¿bien? Y obviamente también les voy a dejar el link del video, ¿bien? Ya, entonces